de sanar nuestras heridas emocionales. Ese es el tema que nos convoca en esta jornada aquí en Luminaria Televisión y que vamos a estar conversando en instantes nada más junto a Susana Weiss. Bienvenidos queridos amigos de Luminaria Televisión. Qué bueno volver a encontrarnos una vez más en estos directos aquí en Instagram. Este tema es muy interesante, el poder de sanar nuestras heridas emocionales entonces, y lo vamos a conversar con ella, como te contaba, con Susana Weiss. ¿Quién es Susana, por si todavía vos no tenés el placer de conocerla? Susana Weiss es psicóloga clínica, ella tiene una maestría en terapia marital y familiar, es acompañante también en bio-neuroemoción, es facilitadora en constelaciones familiares, es coach sistémica, también es consultora en mindfulness y hoy va a estar aquí conversando en este directo de Luminaria Televisión con todos nosotros y por supuesto también respondiendo a las consultas que vos puedas tener para realizarle a ella. Te invito, mientras le damos unos instantes, a que por supuesto se sume a este directo de Luminaria Televisión, a que vos nos vayas contando desde qué parte del mundo sos parte, como lo digo siempre, de Luminaria Televisión en este día, en esta jornada. Aquí, en donde dice agregar comentario, ahí nos puedes ir contando desde dónde te sumas. Vamos a ver si ya está Susana para sumarla. Ay, sí, nos está esperando, está en nuestra sala de la bienvenida, por supuesto, a esta charla que nos convoca en esta jornada entonces en Luminaria Televisión. Quiero que me dejes tus consultas para ella también. Ahí está. Hola, Su, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Yo estoy feliz de estar aquí contigo y con todo este público maravilloso que siempre sigue a Luminaria TV. Estamos muy, muy contentos, Susana, agradecerte nuevamente por estar con nosotros aquí, por regalarnos toda tu sabiduría en esta charla que vamos a tener hoy. Encantada, encantada. Y un tema bastante interesante, es un tema que nos compete a todos, ¿verdad? Porque cuando hablamos de heridas emocionales, estamos hablando que nadie está exento de ellas y no es cuántas llevamos, sino cómo la llevamos, qué hacemos con ellas, qué les sacamos, si a través de ellas desarrollamos el victimismo o el protagonismo de nuestras vidas. Es Exactamente. importante. Bueno, sí, vamos a conversar. Ahí justo se estaba cortando un poquito, perdón Susana, ahí ya vamos a comenzar entonces de este tema muy, muy importante que va a hacer un bien a muchísimas personas. Voy a invitar a todos, Susana, a que nos dejen sus consultas para vos, ¿sabés? Acá abajo en el signo de interrogación, ese es nuestro box de consultas. Ahí pueden ir dejando sus preguntas, sus inquietudes, por supuesto, y te las vamos a trasladar a vos para que las vayas contestando. Ahora sí, Susana, heridas emocionales. ¿Qué son? ¿Todos tenemos? ¿Cómo las podemos superar? ¿Qué nos puedes contar acerca de este tema? Mira, cuando hablamos de heridas emocionales, tenemos que hablar de heridas emocionales primarias y luego hay unas heridas emocionales secundarias que a través de todo el tiempo de nuestras vidas, pues nosotros vamos viviéndolas. Cuando hablamos de heridas emocionales, nosotros estamos hablando de, porque hay gente que dice, pero ¿y las heridas? ¿Y dónde que están? ¿Y cómo se ven? Yo no sé lo que es eso. Sin embargo, cuando hablamos de heridas emocionales, estamos hablando de esa ausencia de afecto, de contacto que tanto necesitamos en un momento de nuestra vida y que se quedaron como necesidades no satisfechas en una etapa de desarrollo importante. Entonces, ¿dónde quedan? ¿Dónde están esas heridas? ¿Dónde esas heridas se van manifestando? El cuerpo emocional se alimenta de afecto, se alimenta de estructura y se alimenta de sentido de pertenencia. Todos necesitamos pertenecer, saber que contamos con algo, que contamos con una familia, que contamos con un grupo, que contamos con alguien porque somos gregarios y nosotros necesitamos ese apoyo, esa contención. Cuando algunos de esos alimentos quedan como carencias, pues nosotros vemos cómo se ve afectada nuestra personalidad, cómo se ve afectada nuestra vida. Por ejemplo, si en la infancia
me dieron mucho afecto, me demostraron muchísimo afecto, me complacieron en todo, no me permitieron desarrollar el saber esperar, pues puedo yo cuando crezca posiblemente tenga la carta del perdedor, porque no sé esperar, porque no sé contenerme, porque no sé controlar mis emociones, porque a pesar de que si espero un poco voy a tener algo mucho más significativo, para mí es imposible esperar. Entonces, a ese afecto tiene que ser regulado, pero sobre todo tiene que tener estructura. Y cuando hablamos de estructura sin afecto, entonces desarrollamos una personalidad tirana. Nos convertimos en tiranos cuando somos adultos, porque fue mucho el deber, el control, control, control. Y el afecto, esa necesidad, quedó como un hambre no satisfecha. Cuando nosotros tenemos afecto y tenemos también estructura, pero no nos dieron sentido de pertenencia, no sabemos de dónde venimos, bueno, y lo que tiene que ver con el apego, se desarrolló en mí un apego inseguro, un apego ambivalente, donde no sé si mamá está bien, si está mal, si me va a pegar o si me va a abrazar. No sé a qué pertenezco, no tengo idea de dónde soy, a dónde voy y si es seguro, o sea, el lugar donde estoy, lo que me están dando. Entonces, podemos, cuando somos adultos, crecer y ser exitosos, pero es un éxito sin amor por el colectivo. Entonces, qué importante es tener en equilibrio el afecto, la estructura y el sentido de pertenencia. El niño necesita saberse seguro, saberse orgulloso, que se le den valores, que esos valores y esas creencias potencien una buena personalidad y una seguridad y un amor, no solamente amor propio, sino también poder esparcirlo hacia los demás. Compasión, bondad, amor, seguridad, confianza. Entonces, cuando esas estructuras están en desequilibrio por situaciones que vivimos en la infancia, porque quizás el momento en que fui concebida no era el mejor momento para la familia, porque quizás no me estaban esperando, porque quizás mamá era soltera, quizás estaba estudiando, o quizás ya tenían 5 hijos y yo llego y no me estaban esperando ni estaban preparados. Se van ahí forjando esas heridas. A veces incluso hay heridas que nosotros la heredamos de nuestros padres y de nuestro sistema. Y esas heridas emocionales no solamente son individuales, así como nosotros la podemos heredar de otras generaciones, de nuestros padres, de nuestros abuelos, también todas las naciones, los países tienen sus propias heridas. Las heridas, es el poder de las heridas emocionales. Hay países que se definen por ciertas características y tú puedes ver las heridas que tienen, las heridas que han marcado a determinados países por guerras, por algún tipo de gobernantes que han traído consecuencias muy funestas para ciertas naciones, por la historia de las naciones. Entonces, tenemos esa herida. También hay comunidades con heridas que las comparten. Hay comunidades que dicen, miren, esa comunidad, las personas tienden a... Y ahí te están hablando de una herida colectiva. Y entonces también hay familias que comparten heridas.
en esa familia, ellos son como resentidos, o ellos, mira, no perdonan fácil, o en esa familia, mira, pelean fáciles. Óyeme, en esa familia hay tanta depresión, ¿ves? Entonces, es una conexión que se da, porque somos seres energéticos y todo lo que está en nuestro campo cuántico de una u otra manera nos afecta. Entonces, podemos hablar, y en ese sentido, pues podemos hablar de 5 heridas primarias. La herida de rechazo, que esa es la primera y es la que posiblemente hay gente que viene a consulta y te dice, pero no sé, porque yo fui un hijo que fui muy esperado, fui el primer hijo, el primer nieto del sexo que estaban esperando, el primer sobrino y fue todo. Bueno, también tenemos lo que es el exceso. Exceso o defecto es la misma estructura, pero además de eso, puedes estar como una cuestión de lealtad, puedes estar manifestando la herida de rechazo de mamá o de papá. Entonces, no fuiste tú en primera instancia, pero sí que de manera directa, pues la heredas. Y te conduces en la vida en base a una herida que la cargo como si fuera mía. Esa herida de rechazo, todas las heridas tienen unas máscaras y es como que el ego nos construye esas máscaras. Es lo que le da sentido a seguir viviendo a pesar de, pero no nos resuelven el problema. Todo lo contrario, lo normalizan. Entonces, una herida de rechazo, la máscara que se construye, que el ego nos construye, es la máscara del huidizo. Entonces, tenemos una personalidad huidiza, no enfrentamos, nosotros nos resguardamos en el alcohol, o sea, en diferentes adicciones. Las personas, por ejemplo, los artistas, las personas muy creativas, tienden a tener herida de rechazo. Y además en el cuerpo se puede ver, hay un momento determinado, la persona, por ejemplo, en el desarrollo, y no todo el mundo, no quiere decir que todo el que tenga determinado cuerpo o que no lo tenga, no tiene o tiene una herida de esta índole. Sin embargo, regular cuerpo delgado, y esas personas lejos de enfrentar, evaden. Porque hay que entender que nosotros tenemos 3 maneras de enfrentar la vida. Nosotros podemos enfrentarla a través de la evasión. Es una manera de nosotros poder tomar decisiones. Pero también a través de rescatar, cuando nosotros nos convertimos en padres de nuestros padres. Nos convertimos en rescatadores, pues somos padres de nuestras parejas y así vamos por la vida siendo los padres de todo el mundo, rescatando, poniéndonos en último lugar. Y otra forma de decidir que tenemos es a través de llamar la atención. Entonces, la herida de rechazo, justamente la persona evade. Y para evadir tengo que construir un mundo paralelo. Y ahí es donde yo me refugio en ese mundo a través del alcohol, a través de las drogas, a través de las compras compulsivas, a través de la adicción a la comida, etcétera, etcétera, trastornos alimenticios y todo eso. En la herida de abandono, la máscara que me construyo es la del dependiente, la máscara de la dependencia. Y ahí nosotros nos convertimos en personas muy necesitadas, en niños adultos, adultos niños, en donde todas las relaciones que hacemos son relaciones de apego, relaciones de dependencia o relaciones, tengo mucho miedo de relacionarme o de comprometerme por miedo a ser abandonada. Las personas con herida de abandono tienden a ser sus hijos tienden a ser los padres de ellos, o sea, tienden a ser los hijos de sus hijos, los hijos de sus hijos. Entonces, en las relaciones de pareja,
tiendes tú a ser muchas veces de rescatadora para que no te abandonen. También la víctima. Ese triángulo del el rescatador, el perseguidor y la víctima. Y entonces en ese triángulo me voy es entre rescato y me convierto en una víctima, pero estoy ahí buscando ser constantemente, ser alguien que de una u otra manera asegure el que no va a ser abandonada. A veces hay personas que ante cualquier indicio abandonan. Ante cualquier indicio terminan una relación o se van de un trabajo o tal, porque tienen un miedo tal a ser abandonados, que prefieren dar ese paso para que eso no llegue. Eh, no sé si tú quieres que sigamos o hay alguna pregunta o tú qué tienes. No, sí, sí, escuchamos atentamente, Susana. Hay de todas maneras algunas consultas en el box, pero si querés terminar de este concepto que nos estabas diciendo, y después vamos, y bueno, de paso ya que estamos, invito a todos, ahora vamos a pasar a leer las consultas en el box. En el signo de interrogación, ahí nos van dejando sus consultas para Susana, y por supuesto, en un ratito nada más, quiero terminar de escucharte bien, y bueno, y vamos con esas preguntas de nuestros televidentes que nos acompañan hoy. ¿Cómo no? Bueno, pues entonces, hablando y continuando con las heridas, la herida de traición. La herida de traición es para el controlador. Cuando nosotros hablamos de herida de traición, estamos hablando de una persona que siente que no puede tener confianza. Es una persona que ha sentido la traición, que no ha tenido razones para confiar, para sentir la seguridad que da el hecho de que independientemente de lo que está pasando a nuestro alrededor, podemos contar con nosotros mismos y podemos contar con energéticamente producir lo que va a generar el que se acerquen a nosotros personas confiables. Entonces, si yo no confío, lo que voy a tender es a controlar. Entonces, yo te necesito hacer yo las cosas, yo no confío, yo necesito tener y estar segura que las cosas se hacen como yo digo. No se puede, nadie puede pasar por encima de mí y me siento muy mal cuando se toman decisiones o se hacen comunicados donde yo soy la última en enterarme. Entonces, esa herida de traición, cuando estamos en una relación de pareja, por ejemplo, es una persona que no va a confiar, es una persona que puede desarrollar unos celos enfermizos, es una persona que ante una expresión, una mirada o una palabra puede interpretar que hay algo en contra de y pueden desarrollar determinados rasgos en los que de desconfianza tal que puede incluso desarrollarse un trastorno de personalidad. Esa herida de traición, por ejemplo, cuando somos pequeños y nos mienten y vemos que papá o mamá es infiel y me di cuenta y me dicen una cosa pero hacen otra, me prometen y no me cumplen, se desarrolla completamente ese tipo de herida. Y es algo que nos limita tanto y no nos permite desarrollar relaciones sanas, porque donde está ese ingrediente del no confiar, pues entonces eso no permite que se desarrolle adecuadamente cualquier tipo de relación, no solamente una relación a nivel de pareja, una relación a nivel laboral, una relación siendo tú quizás jefe o siendo tú subalterno con tus coworkers. Es súper importante entender y poder nosotros tomar en cuenta qué tanto llevo esa herida, porque las heridas no se llevan todas, no se llevan las 24 horas. Y todo va a depender muchísimo de qué tanto yo la he trabajado y qué tan consciente estoy de ella. Pero hay personas que pueden llevar la herida
2 horas al día. O quizás hay días que nada, o hay semanas que no. Hay épocas que sí, por determinadas situaciones. Por ejemplo, hay épocas en las que estamos más susceptibles. Y hay personas que con una herida que aparentemente la tiene bien cuidadita, se lastima por algo que dijo alguien, por algo que sucedió. ¿Por qué? Porque en sus memorias, en sus células, hay unas memorias que puede ser el síndrome de aniversario o pueden ser los ciclos biológicos memorizados, en donde esas células recuerdan algún acontecimiento que fue muy doloroso, que marcó una herida. Y entonces, en esta época, mis células lo recuerdan y puedo estar más susceptible. Es importante entender que el otro no nos toca, no nos hiere, simplemente nos toca la herida. Entonces, es bueno hacer un ejercicio en donde nosotros podamos, quizás cuando nos sintamos incómodos, cuando ha habido quizás un día que ha sido un poquito difícil, preguntarnos al final del día, ¿quién me tocó una herida? ¿O qué herida me tocó tal persona que me hizo sentir de la manera en que me he sentido? Porque el otro simplemente va y te toca, porque ese otro puede hacerme lo mismo a mí que a ti. Y si una de nosotras tiene una herida ya de por sí que tiene que ver con eso, esa persona simplemente va a tocar. Y cuando a ti te tocan una herida, tú vas a reaccionar. Es algo normal, ¿verdad? Es algo de nuestra naturaleza para poder defendernos y cuidarnos. Entonces, cuando eso no, y es un mecanismo, cuando la herida está, pues el otro va a venir y puede decirte cualquier cosa que sin la intención de, o con la intención, pero como yo lo tome, va a depender de cómo llevo yo mis heridas. Entonces, continuando, pues la herida de humillación. La herida de humillación o de vergüenza, la máscara del masoquista. ¿Y qué es lo que hace el masoquista? Se pone en último lugar, se sacrifica. El masoquista, tú lo ves quejándose y quejándose de una situación y yo no sé cómo es que yo todavía, mira que no me pone atención, mira que me irrespeta, mira lo que me hace. ¿Y qué tú haces ahí? ¿Mm? Es una herida de humillación y es un temor tan grande a ser humillado, es un temor tan grande a pasar vergüenza. Y esa es una herida que nos convierte a nosotros en personas tan limitadas en cuanto a la capacidad que podemos tener y las oportunidades que podemos nosotros aprovechar para adquirir conocimientos, preguntar cosas, para nosotros expandirnos, pero no se nos permite porque nos vamos haciendo unas películas. Entonces, bueno, también está la herida de humillación, la herida de injusticia, cuya máscara es la máscara es como rigidez. Es una máscara, es el rígido, la persona cuadradita, la persona que no se permite ser flexible. Es una persona que las cosas no pueden ser espontáneas, que si ahora mismo estamos aquí y bueno, se fue el internet y tal, es que no tiene forma de poder manejar eso de manera adecuada, que no sea ofuscándose, realmente irritándose y descontrolándose. Entonces, esas personas necesitan trabajar mucho su resiliencia. Todas las heridas necesitan de una u otra manera que podamos nosotros desarrollar ciertos componentes que van a sustituir todo aquello que hasta ahora nos ha dado vida, pero que tenemos que actualizarlo. Y actualizarlo significa que podamos venir al presente y decir, ya yo no soy aquella niña, ya yo no soy aquel menor. Ya yo no estoy en la casa de mis padres, en donde me humillaban, en donde recibí traición, en donde hubo injusticia, en donde hubo rechazo, donde hubo abandono.
Porque hablando de abandono, incluso el hecho de que mamá se enferme cuando está embarazada o esos primeros días o esos primeros 3 años de mi nacimiento y mamá se tiene que ir a trabajar o mamá tiene que viajar o mamá tuvo la pérdida de un ser querido y ha estado muy triste y deprimida o en la depresión postparto, etcétera, etcétera. Eso es herida de abandono. Esa es una herida que sin proponérnoslo, sin ninguna intención de no amar a ese chiquito, a esa chiquita, sin embargo, pues se la producimos. Entonces somos muy susceptibles, pequeños, a recibir todo eso. Ahora bien, nosotros tenemos lo que yo llamo la cajita negra o el pan debajo del brazo que nosotros venimos. Y eso no tiene que ver ni con mamá, ni con papá, ni con las heridas, ni con todo lo que me ha tocado. Tiene que ver con lo que yo traigo. Con lo que yo traigo, que con eso me defiendo de y puedo manejar lo que venga con mi nacimiento y en la familia que he elegido. Hay personas que esa cajita negra la traen con muchísimos instrumentos, con muchos recursos, y hay otras que están un poquito vacía. Y entonces a nosotros nos queda el llenarla de buenos recursos. Por eso es importante saber con quién nos relacionamos, qué contexto social nosotros decidimos enfocarnos, hacia qué contexto, incluso elegir en las redes sociales hacia dónde, cuáles son las cuentas que voy a seguir, hacia dónde voy a dirigir mi atención, cuáles momentos del día yo se lo voy a dedicar a las redes sociales. A veces, y como en el caso nuestro, trabajamos, es parte de nuestro trabajo, tiene que ver con las redes sociales, pero eso es trabajo. Pero estamos hablando de que tenemos todo que tomarlo como con conciencia, vivir la vida con conciencia. Y vivirla desde un nivel de conciencia elevado significa que nosotros tenemos que estar dispuestos a estar muy presentes en todo lo que a mi alrededor está. Porque como seres energéticos, nosotros estamos reaccionando y respondiendo en la medida en que vamos conectando energéticamente con todo lo que está a nuestro alrededor. Y entonces es importante cuidar eso. Es súper importante cuidar eso. Entonces, y hablando de esas 3 decisiones que nosotros, las 3 maneras de tomar decisiones que tenemos, cuando nosotros tomamos decisiones desde llamar la atención, nosotros podemos ver que hay niños que llaman la atención o enfermándose, o llaman la atención portándose mal, o llaman la atención con todo muy eh, llorosos, tristes. Entonces, así vamos creciendo y también vamos llamando la atención de esa manera. Así que es importante primero saber en qué posición estoy ante la vida. ¿Encontré yo mi misión de vida? ¿Qué es lo que...? Hay 4 cosas para tú encontrar tu Ikigai. Tú necesitas saber qué es lo que tú amas, qué es lo que realmente amas en la vida. ¿Por qué te pagan? ¿Por qué cosas tú eres capaz de recibir un pago que lo haces? Tú, un trabajo que haces. ¿Qué tú haces o qué tú le brindas a la sociedad por lo que te están pagando? Pero también, ¿qué es eso que necesita la humanidad, que necesita el colectivo? ¿Sí? Es importante saber eso, es importante dentro de mi misión, mi visión, mi profesión, todo eso nosotros necesitamos estar conscientes que es nuestra responsabilidad poder nosotros saber en qué soy bueno, qué es lo que yo amo hacer, qué le puedo yo brindar al mundo, qué yo soy capaz de hacer, inclusive si no recibo ninguna recompensa. Y entonces, a partir de ahí,
nosotros decir, bueno, tengo que desarrollar esto, porque si no desarrollo esto, voy a perder lo que es mi pasión, o voy a perder lo que es mi visión, o mi misión, o sea, todo tiene que ver con cómo llevo yo esas primeras experiencias de vida que van marcando mi rumbo en la medida en que me voy desarrollando y voy creciendo y me voy haciendo adulto. Bien. Bueno, Susana, vamos a comenzar ahora sí con nuestro box de consultas. Hay preguntas para vos. Invitamos mientras tanto a todos los que quizás se fueron sumando a que nos dejen sus preguntas en el box de consultas en el signo de interrogación. Por acá nos dicen, mis heridas hablan de mi resiliencia. ¿Debo superarlas de todos modos? O sea, lo que entiendo es que es una persona que ha desarrollado mucha resiliencia y eso me dice que si es así, y qué bueno, es porque, y qué bueno que viene justamente ese comentario, porque las personas dirán, y entonces si tengo tantas heridas, ¿y para qué las heridas? ¿Y por qué todo el mundo tiene que tener heridas? Y realmente ese es el vehículo que te conduce a desarrollar tu propósito de vida y a evolucionar. Hay personas que lo utilizan como un vehículo para evolucionar y hay otras que lo toman como una condición que les permite justificar el no avanzar. Entonces, esta persona que se ha convertido en una persona muy resiliente, que ha desarrollado la resiliencia, muestra, esto es un ejemplo de cómo a través de las heridas nosotros podemos, porque esa es la verdadera razón porque estas heridas son tan importantes y es tan importante el tema de poder nosotros verlas de frente, porque es el vehículo que nos conduce a nuestra evolución, a lo que nosotros vinimos a este plano, a evolucionar. Vinimos y ya antes de venir hemos elegido dónde vamos a estar, con quiénes vamos a estar, cuál es el tipo de familia. Así que no hay mala suerte, ni hay privilegios para unos y para otros. No, eso lo elegiste tú. Eso lo elegimos cada uno de nosotros antes de venir, porque eso es lo que le da sentido al estar aquí. Eso es lo que le da sentido a la vida que en este plano nosotros estamos desarrollando. Y de eso va a depender cómo será la próxima. De eso va a depender el hecho de que vayamos nosotros acumulando karma positivo o no. Y de esa misma manera, pues, podemos nosotros ir construyendo, adelantándonos a construir una buena vida cuando nos toque de nuevo. Bien, acá Calo nos pregunta, nos dice, ¿qué herida se tiene cuando la persona siempre intenta satisfacer a todo el mundo? ¿Qué siente que si hace algo mal, el mundo lo va a castigar? Mira, ahí hay más de una herida. Y hablábamos de la máscara del masoquista, que se pone en último lugar con tal de no ser humillado, con tal de no ser rechazado también. Y cuando tenemos eso, ahí estamos hablando de herida de humillación, pero también herida de rechazo. Para no ser rechazado, yo quiero complacer a todo el mundo. Para no ser abandonado, estamos también hablando de herida de abandono, para yo no ser abandonado, yo tengo que complacer, yo tengo que hacerme indispensable, yo me tengo que sacrificar, porque esa es la manera en que realmente me reconocen, porque nosotros entendemos con esas heridas que vamos a ser reconocidos por lo que hacemos, no por lo que somos. Y ya del hecho de que eres ya de por sí, eres digno de reconocimiento. Sin embargo, y está bien que nosotros podamos aportar a la vida de otros, pero no podemos sacrificar nuestro bienestar y nuestro crecimiento por una herida que no hemos sanado y que necesitamos de una u otra manera ponerle una curita. Y esa curita se la ponemos cuando nosotros hacemos cosas por los otros o cuando nosotros vivimos desde esas heridas, tomando decisiones desde ellas. Okay. Bien, box de consultas, acá abajo, signo de interrogación. Naivi pregunta, ¿cómo le puedo dar una buena estabilidad emocional a mi hija?
el primer recurso, la primera herramienta que necesitas es mirarte a ti. Mírate al espejo y esa persona que miras, esa es la persona que va a ser la persona más significativa para tu hija, el modelo de tu hija, y no tanto lo que le digas, sino que haya coherencia entre lo que le dices, lo que haces, lo que sientes, cómo le modelas a tu hija. Y cuidar del entorno, porque energéticamente nosotros vamos a estar siempre expuestos a todo lo que el entorno pueda darnos a través de la energía. No importa si hablamos, si no hablamos, si nos miramos o no nos miramos, la energía está ahí. Así que Bien, acá nos dice cómo sanar la herida de abandono que uno trae de otras vidas. lo primero es enfocarnos en esta vida, porque primero tenemos que ir desde lo más reciente hasta lo más antiguo. Entonces, ¿qué te hace a ti creer que esa herida viene de otra vida? Puede ser, pero regularmente si viene de otra, también se ha construido aquí. Entonces tenemos que comenzar aquí. La herida de abandono, lo primero es conocer nuestra historia. ¿Cómo fue la historia de mamá, la de papá? ¿Cómo fue su infancia? ¿De qué familia vienen? Que es mi familia también. Luego, mi proyecto sentido. ¿Cómo fue el embarazo de mi madre? Mi concepción. ¿Bajo qué circunstancias yo fui concebido? Y luego, ¿cómo fue el embarazo de mamá? Todos esos 9 meses. Y luego, los primeros 3 años después que nací. ¿Cómo fueron esos primeros días después del nacimiento? Si esa herida de abandono, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esa herida de abandono? A veces decimos, pero mamá siempre estuvo ahí, mamá nunca nos dejó, estuvo ahí. ¿Y cómo estaba mamá? Bueno, estaba bien triste porque tenía situaciones con papá, porque papá era infiel, o porque papá la dejó, o porque había muchos problemas económicos y mamá no sabía cómo. Y entonces, ahí hay herida de abandono, porque mamá está físicamente, pero emocionalmente no está. Y no porque no quiera ni porque no te quiera, porque habían situaciones que le sobrepasaban y estaba muy enfocada en eso. Ujú. Vamos a otra de las consultas. Acá nos preguntan qué herida tiene una persona que mendiga amor y atención de parejas y amistades. Ahí está la herida de abandono. Esa herida de Ujú. abandono también viene con la herida de traición. Por supuesto que va a mendigar amor, va a buscar la manera de llamar la atención y cela los amigos, no solamente la pareja. Si tú eres mi amigo, pues tú no puedes ser más amigo de aquel que mío, porque entonces me estás traicionando. Entonces, también son aquellos que hay personas que dicen y vienen a consulta y me dicen, es que me siento asfixiado, es que me asfixia, es que no me deja un momento, es que tengo que decirle todo y hay que estar dándole la buenas noches todos los días. Ya el hombre se cansa de eso. O sea, si tú realmente quieres retener una persona, déjale su espacio, déjale ese espacio. Hay un espacio que no le pertenece a nadie más que a uno mismo. Y eso hay que respetarlo, porque de esa misma manera tú también lo necesitas. Y si tú entiendes que no hay espacio privado y que realmente no hay límites, entonces tenemos que revisarnos. Porque ahí estamos, es caminando, somos heridas andantes, heridas andantes. Entonces, claro, hay que poner atención a eso, porque eso va a traer muchas consecuencias y después nos preguntamos, ¿por qué no retengo una relación? ¿Sí? Acá en el box de consultas, Mónica nos dice cómo soltar a una persona que nos hace daño y nos abandonó si tenemos hijos con esa persona. Bueno, hay que saber que cuando suelto a una persona con, con la que tengo en común una empresa llamada hijos, somos socios. Vamos a ser socios la vida entera, porque nosotros en algún lugar decidimos
y nosotros llegamos a un acuerdo, acordamos que íbamos a tener, que sí que íbamos a darle vida a ese ser. Y entonces tenemos que poner límites. Tus límites llegan hasta acá. Ponerlos claros, o sea, son fronteras bien claras que ponerlas. Cuando uno de los dos todavía tiene cosas pendientes, cuando uno de los dos no quedó conforme, no era quien quería separarse, muchas veces y lamentablemente confunden. Entonces dejan de ser padres porque ya no son pareja. Sucede mucho con los hombres que si quedan los hijos a cargo de la madre, muchas veces también se divorcian de los hijos. Y eso es un grave error que después van a pagar las consecuencias. Entonces, el hecho de que ustedes se separen, el hecho de que ya no puedan ser pareja, no significa que tengan que divorciarse como padres, porque eso es una irresponsabilidad. Entonces, tienen que poner límites claros. No pueden estar, o sea, es que hay gente que está tirando cascaritas y el otro cae y resbala. Y entonces luego no saben, se pasan los límites y luego preguntan, pero y yo no le di cabida. Claro que le diste cabida, porque si hablar del niño comienzan a hablar de un enamorado que tiene, o comienzan a hablar de esos años que por qué, o a reclamos, por qué me hiciste esto o aquello, así no se puede. Por eso decimos, no podemos ser amigos de nuestras exparejas, sobre todo mientras hayan pendientes. ¿Ok? Ajá. Bueno, acá nos estamos quedando con poco tiempo, querida Susana. Vamos a hacer lo imposible para contestar a todos porque hay varias preguntas en el box de consultas. Y después también quiero que me pases tus redes sociales, así por supuesto te pueden hacer consultas y demás, que por ahí va a quedar alguna sin responder. Por acá nos preguntan, ¿por qué me siento culpable? Porque a mi familia le va mal. Interesantísimo. Eso es muy común. Qué bueno que viene ese tipo de preguntas. Nos concierne a todos, porque nosotros tenemos una lealtad invisible a nuestra familia. Y cuando nosotros nos separamos, nos distanciamos de la familia, ya sea porque nos está yendo mucho mejor, sentimos que le traicionamos. Entonces, esa traición nos lleva a sabotearnos. Ese sabotaje Ujú. puede venir de diferentes maneras. Puede venir con que el techo de mis logros es muy corto, ya no paso de ahí. Hay personas que llegan, hacen un negocio o adquieren algunas propiedades o algún trabajo muy bien remunerado, pero su techo llega hasta un monto. Y después que pasa ese monto, es como si rebotara y entonces comienza a perderlo. Se enferma o suceden accidentes o a una persona muy cercana le pasa esto y tengo yo que resolverle. La cuestión es que yo me voy a deshacer de ese extra que yo no me doy el permiso de tener porque estoy siéndole desleal a la familia. Por eso es importante trabajar eso. Mucha gente llega a terapia justo a trabajar ese tipo de situaciones. ¿Por qué, a pesar de ser una persona tan preparada, por qué tengo tantas oportunidades, por qué no veo el dinero? ¿Por qué se me va? ¿Por qué me roban? ¿Por qué me engañan? ¿Por qué tal? Y es justamente por una cuestión de lealtad. Y entonces tenemos que cortar con eso, tenemos que reprogramar de nuevo esa mentalidad, la reprogramamos a través de diferentes herramientas, incluyendo hipnosis. Es necesario reprogramar, es necesario nosotros entrar en una posición diferente sin sentirnos que estamos traicionando al clan. Ok, bueno. Acá nos preguntan, y en caso que no tengamos esa información, ¿podemos saberlo de todas maneras? Creo que se refiere a hoy cuando nos estabas comentando acerca de cómo habían sido los primeros años de vida, ¿no? Exacto. Muchas veces no tenemos la información y nuestros padres, nuestras madres, ay, son especialistas en contarnos las historias
las historias de los finales felices. O sea, yo recuerdo a mi mamá, y yo decía, pero yo vengo de una familia tan perfecta, ¿cómo es eso? Entonces yo habré sido venido de familia porque tanta perfección como que no va con mi vida, porque la mía es lo más imperfecta del mundo, pero para mi mamá todo fue perfecto, nunca había visto una cosa así. Entonces, cuando te hablan de tanta perfección, mira atrás porque lo que están es ocultando mucho, mucho, mucho. Entonces, no necesitamos necesariamente, claro que nos va a facilitar las cosas, si sabemos ciertas cosas. Y hay formas de saber. Y cuando nosotros abrimos el campo cuántico, aparece una tía que te va diciendo algo, aparece un padrino y aparecen ciertas cosas. Pero además de eso, tu vida refleja lo que hubo allá arriba. Entonces, trabajamos con eso. Justamente este sábado 14 tenemos un taller Decodificando mi árbol, en donde estaremos justamente buscando las personas que traen sus informaciones, o si no la tienen, no importa, pero vamos a aprender a ir sacando todo eso, la numerología del árbol, ver con quién soy doble, línea maestra, heredero universal, yaciente, etcétera, porque eso nos da mucha, mucha, mucha información en cuanto a lo que estamos viviendo. Pero además de eso, también estaremos trabajando con ejercicios que nos permitan cortar con eso. ¿Ok? La información está en mi bio, en mi cuenta de Instagram, está en la bio, está el link que conduce a eso. Y también la membresía. Tenemos una membresía maravillosa en donde tenemos conferencias, tenemos casos prácticos todos los meses, donde tenemos 2 meditaciones al mes, donde tenemos todos los días trabajo para hacer una membresía bastante completa, que también pueden participar de ella. Bien, @Susana Wise. Ahí te encontramos en Instagram. ¿Y hay tiempo para poder inscribirse para el taller que mencionabas de Codificando mi árbol? Así es, tenemos cupo. Eso Bien, entonces online, es, ah, va a ser de manera virtual, online, o sea que cualquiera desde cualquier parte del mundo se puede unir. así es, así es. Ok, @Susana White, entonces, y ahí está el link en tu bio. Digamos, tranquilos, ya están todos avisados, no digan después, pero yo no sabía, va a ser este sábado entonces. Bueno, vamos con otra consulta, Susana. Acá nos pregunta Fanny, ¿cómo construimos el karma positivo? Fanny, mira, cuando nosotros nos hacemos conscientes de la responsabilidad que tenemos en este plano, nosotras dejamos de manejarnos desde el piloto automático, aunque el piloto automático tiene sus ventajas en ocasiones, necesitamos para no cargarnos mucho. Sin embargo, para tomar decisiones, a la hora de emitir algún juicio hacia alguien, a la hora de tomar una decisión, a quién yo estoy dañando con esto, a la hora de yo decidir qué hacer con mi vida, pues los pensamientos a los que les doy cabida, mi interacción con mi propia familia, etcétera, etcétera. Así voy acumulando, ya sea ese karma, que no necesariamente es un karma tan bonito, pero también porque hay personas que entienden que el karma siempre es negativo y no es así. Entonces, podemos nosotros, son como tokens que nos dan. Y entonces yo a veces digo, wow, tengo muchos tokens aquí que voy acumulando. Entonces, y a veces me falta, digo, tengo que poner un poco más. Y a veces, reconozco que me fallé, reconozco que me pasé y entonces digo, uy, tengo que recompensar esto. Ok, aquí hay un punto de karma negativo, voy a hacer cosas que vayan a compensar eso y entonces hago 2 cosas buenas y voy como, porque tampoco que somos tan perfectos y tampoco no vamos a ir cometiendo, ¿verdad? Nuestros errorcitos y no sé qué, pero cuando lo hacemos desde un nivel de conciencia mayor, podemos evitar una gran cantidad de ellos. Bien, bueno, vamos a intentar responder las máximas preguntas que lleguemos, pero si no, ya saben, @Susana Wise, también ahí la pueden consultar. ¿Qué hacer si tu madre tiene heridas de abandono? Nos pregunta Calix.
siento que yo soy la que cargo con todo, para ella soy su todo y no me deja volar. Y ahí estamos viendo una madre niña. Estamos viendo una madre que es hija de su hija. Ahí vemos una hija que es la madre de su madre. Está ella rescatando a su mamá. Hay personas que a pesar de que tienen hijos, no tienen la capacidad de dar, tienen más capacidad de recibir. Cuando nosotros tenemos más capacidad de recibir, nosotros demandamos mucho del otro, incluyendo a nuestros hijos. Lamentablemente, pero eso nos enseña muchísimo, porque es muy posible que Fanny, si es el caso específico tuyo, eso te puede desarrollar una capacidad muy grande de poder ser empática con el otro. También de desarrollar una madurez para manejar situaciones sin esperar que otro venga a hacerlo por ti. Entonces, esa es una gran virtud que a pesar de que hayas tenido que ocupar un lugar que no te corresponde y que te hayan arrebatado un espacio que no disfrutaste porque estabas muy pendiente de un adulto que debió estar pendiente de ti, a pesar de eso, sácale lo mejor que puedas. Sácale eso que puedas a esa situación y en la medida de lo posible puedes ir ayudando a tu madre, dejándole saber de una manera amorosa, aunque ella no lo vaya a tomar. No importa la manera que lo tome, lo importante es la intención con que lo hagas. El hecho de que ella pueda ir independizándose y que ella pueda tomar las riendas de su vida. Nunca es tarde. Vamos con la última pregunta, Susana. Quedaron varias en el box, pero nos estamos quedando sin tiempo y esto también es, por supuesto, para que te tengamos nuevamente con nosotros aquí en Luminaria Televisión y que te volvamos a aprovechar y a preguntarte todo. Vamos con esta consulta de María que dice, ¿por qué cuesta tanto poner límites? Sí, María Alba, cuesta muchísimo, porque poner límites significa que podemos nosotros ser rechazados. Poner límites significa que el otro puede humillarnos o que el otro realmente pueda hacernos daño. Como tenemos ya memorias de daños que nos han hecho, de humillaciones que hemos pasado, de rechazo que hemos recibido, tenemos muchísimo miedo de poner límites. Pero por eso es que hay personas que solamente saben poner límite cuando están enojados. Entonces, claro, enojado, pues ahí sí que sale, pero no sale bien, no nos sale bien. Tenemos que aprender a poner límites desde la empatía, no desde la reactividad. Y eso se va desarrollando, se va aprendiendo haciendo, poquito a poco. Y los primeros que debemos ponernos los límites somos nosotros, saber esperar, tener fuerza de voluntad, ir haciendo ejercicios como voy a tener una semana en la que no voy a comer dulce, por ejemplo. Y si te es muy difícil eso, o 2 días que voy a hacer un ayuno y tal y tal. O sea, eso va desarrollando en ti la capacidad de fuerza de voluntad para tú, y te estás poniendo límites con eso. Son ejercicios simples, pero que va desarrollando en ti esa capacidad para luego. Entonces, elige, y eso te lo puedo decir, elige cuáles son las situaciones que más dificultad para ti, con más dificultad para poner límites. Y entonces Ujú. y en esa lista, ¿quiénes están? La próxima vez que tú vas a hacer, entonces comienzas a practicar en el espejo, como si. Yo le llamo a eso el como si. Como si fuera la realidad. Ve practicándolo, porque el problema es que hay gente que quieren aprender, pero cuando le llega el momento, ya ahí hay una situación que se nos hace muchísimo más difícil poder poner en práctica. Y cuando lo hacemos sin haberlo practicado, pues nos puede salir mal y sentir nosotros muchos sentimientos de culpa entonces. Entonces vamos a practicarlo eso como sí. ¿Ok? Frente al espejo. Ujú. Sí es. Ajá, bueno, Susana, lamentablemente nos quedamos sin tiempo.
De todas maneras, quiero que me vuelvas a decir un poquito, me comentes acerca del taller del sábado, ¿puede ser? Y si tenemos tiempo, todavía dijiste, para inscribirnos. El taller del sábado que se llama Decodificando tu Árbol, pues es un taller Ujú. transgeneracional, en donde nosotros vamos a ir a ese archivo en donde se encuentran todas las memorias de los eventos, historias que han pasado y que tiene que ver conmigo posiblemente, o con mis hijos, o con alguien de mi generación, y que yo tengo la posibilidad de poder identificarlo y de poder trabajarlo y cortarlo. Entonces, en ese taller vamos, tienes su workbook, tú tienes el material, tienes una plantilla para construir el árbol, traes tus fechas, fecha de nacimiento, fecha de fallecimientos, los nombres. Ahí vamos a ver la importancia de los nombres, la importancia de las profesiones, la importancia de los eventos que han pasado como suicidios, homicidios, bancarrotas, conflictos a nivel de herencia, enfermedades, divorcios, infidelidades, abortos, etcétera, etcétera. Y cómo eso impacta en cada una de las áreas. Hay personas que les impacta más en el área del dinero, a otras en el área del amor, a otros en el área de la salud, etcétera, etcétera. Y entonces vamos a ir construyendo, construyendo, conociendo. En la medida que vamos conociendo, en esa misma medida el inconsciente familiar nos va mostrando. Entonces, abrimos el campo cuántico, tú vas a trabajar con algún ancestro de buena vida que te va a ayudar muchísimo a aclarar cosas y te va a dar herramientas para poder, incluso en esos talleres, lo que pasa es que después que pasa el taller y tú has hecho, porque hacemos un ritual en donde tú vas a poner algo que tú vas a hacer que eso se pueda trabajar luego del taller, tú que lo puedas ver ya resuelto, lo ponemos ahí y después del taller es que comienzan a suceder cosas buenas en la vida de la persona. Luego, 2 semanas después, nos vamos a reunir de nuevo, las personas que estuvieron en el taller, porque así vamos a aclarar todo lo que salió después de ahí y vamos a hacer otro ritual. Así que es imperdible. Bueno, nos podemos inscribir entonces en @SusanaWise, ahí en la bio está el link, por supuesto. Un placer volver a tenerte con nosotros, Susana, y ojalá que pronto nos volvamos a encontrar aquí en Luminaria Televisión con otra charla más. Claro, muchísimo gusto. Será un placer para mí. Encantada. Muchas gracias. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. Antes te recuerdo que si vos sos terapeuta, si sos especialista en alguna terapia holística, si sos coach y querés tener tu lugar aquí en Luminaria Televisión, nos escribís por privado ahora mismo o en cualquier momento o nos mandás un correo a info@luminaria televisión, ahí está, y te vamos a contactar a la brevedad. Ahora sí, muchísimas gracias a todos. Nos reencontramos en el próximo directo aquí en Instagram en Luminaria Televisión. Chau.